Muy buenas tardes, gracias por estar escuchándonos una vez más. El día de hoy les propongo una reflexión que nos ayude en este contexto de la Semana Santa que comenzamos, ya comenzamos la Semana Santa, pero el Triduo Sacro que comenzamos hoy, Jueves Santo. Quisiera comenzar haciendo una invocación al Espíritu Santo, pidiéndole su ayuda para un servidor y también para todos ustedes que nos escuchan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, concédenos esa apertura para escuchar lo que tú nos quieras decir, para dejarnos transformar por tu gracia. Llega hasta donde solamente tú puedes llegar, ablanda, suaviza lo que tengas que suavizar. Concédenos amar cada día más al Padre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El título de esta reflexión es ¿Quién pecó, él o sus padres? Una reflexión sobre la pandemia. Me gustaría hacer dos observaciones antes de comenzar. La primera es una advertencia. Esta plática va dirigida a adultos, así que si hay peques escuchando, pues necesitan irse a hacer algo más. Y una segunda advertencia es que voy a decir cosas que probablemente incomodarán a más de alguno. A mí algunas me incomodan, yo mismo, el hecho de que las diga no me dejan en una posición neutra. Y también quisiera comentarte que si escuchaste la plática del día de ayer sobre la providencia divina, pues tendrás más elementos para entender mejor lo que voy a compartir ahora. La crisis en la que nos ha metido este microorganismo nos ha desacomodado todo, y especialmente nuestro interior. Esta situación nos ha suscitado numerosas reflexiones de diversa índole. Muchas seguramente ya las has hecho tú, muchas las habrás escuchado o leído en la multiplicidad de mensajes y de reflexiones que llegan en estos días. Hay todo tipo de opiniones acerca de este fenómeno. Hay una visión naturalista que dice, pues este virus surgió en un lugar del planeta y se difundió y pues aquí estamos el día de hoy. También no faltan las teorías de conspiración, quien dice que alguien inventó el virus para después producir la vacuna y hacer negocios, que esto es una guerra comercial, política entre grandes potencias, y tampoco faltan los catastrofistas y los apocalípticos, o como dijo una señora por ahí en un video medio chistoso, los eucalípticos, que dicen que este es, pues no sé, el cuarto jinete del apocalipsis, que es el fin del mundo y cosas de ese estilo. Quisiera aclarar bien cuál es la perspectiva que yo quiero compartir el día de hoy. Esto es una reflexión espiritual en el contexto o a la luz de la revelación de la Sagrada Escritura, de los criterios, de los principios de vida cristiana. A todos esto nos provoca una reflexión espiritual. Nos vuelve más sensibles, nos despierta el espíritu religioso, la gente vuelve a Dios, le pide ayuda, le pide protección, etcétera. Esto es normal en el hombre. Cuando se ve amenazado por algo, recurre instintivamente a Dios. Y surgen en nosotros preguntas instintivas, ¿no? Espontáneas. Una es, y la gente me las ha hecho a mí, una es, ¿qué quiere Dios de todo esto? ¿No? Otra es, ¿esto es un castigo? ¿Sí? ¿Por qué nos lo mandó Dios? Otros dicen, ¿qué me dice todo esto? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué saco de esto? Y escogí el pasaje de San Juan que menciona en el título, justamente porque responde a una idea muy común que ya tratamos el día de ayer. Y la idea es que cuando te pasa algo malo,
es porque tú hiciste algo malo. Es una consecuencia o un castigo o un pago, una reprimenda o no sé qué, por lo que tú hiciste. Y a Cristo se acercan los discípulos y le preguntan, oye, en el caso del ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté así? Para que le haya pasado esto. Y por una parte, sí es una verdad de fe que el mal que existe en el mundo, la muerte, con todos sus derivados de caducidad, enfermedad, debilidad, sí son consecuencia del pecado, pero no es una consecuencia así directa en el sentido de que tú haces esto, entonces te va a pasar esto. No es tan matemático, ¿no? El mal del mundo sí tiene relación con el pecado, pero no como lo pensamos. Dios castiga, decir eso no es tan así, ¿no? Y la respuesta de Cristo en ese sentido es muy iluminadora. Dice, ni él pecó ni sus padres. Esto sucedió para que en él se manifiesten las obras de Dios. ¿Sí? Entonces, no te preguntes por qué está así, ¿no? La famosa frase, no es el por qué, sino para qué. Y Cristo la usa y dice, no te preocupes por qué está así. Más bien preocúpate para qué está así o qué va a surgir de todo esto. Y en cierta forma puede resultar hasta ocioso preguntarse el por qué. Y hay otro pasaje semejante en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, del 1 al 5, y dice ese pasaje, estaban presentes en aquel momento unos que le contaban lo de los Galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo, se ve que pues Pilato era tremendo y mató a unos galileos en su culto y mezcló su sangre justo con la de sus sacrificios, que para los judíos aquello era un sacrilegio, aparte de ser un homicidio y una injusticia, pues era un sacrilegio. Y Cristo dice, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. De nuevo, Cristo, la conclusión que saca es conversión. No te preocupes por qué les pasó, no les pasó por ser peores, pero conversión. Y sigue el pasaje. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, un accidente que había habido, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Y de nuevo esta llamada a la conversión, así de claro. Ayer concluíamos la plática sobre la providencia de Dios diciendo que nada escapa a su providencia. Yo no sé, no me atrevería a decir Dios mandó esto, Dios está castigando, ni mucho menos, nada que se le parezca, pero sí, insisto, nada escapa a la providencia de Dios. Y a mí me resulta difícil pensar que esta situación, más llegando en Cuaresma, no contenga un fuerte mensaje espiritual. Y basado, insisto, en la Sagrada Escritura, no te digo que es un castigo, ni que es una lección, ni que es un fruto del pecado, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir con una certeza muy personal es que esto es una fuerte ocasión de conversión. Hay que analizar el fenómeno y personalmente creo que la magnitud y el alcance global que ha tenido todo esto nos debe llevar no solamente a la conversión personal, sino también a la conversión colectiva, como sociedad, como comunidad humana. Hay que hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estamos viviendo como sociedad? ¿Cómo está nuestra cultura? Quizá esta reflexión aplique más para nosotros occidentales. El Oriente pues tiene otras categorías, pero yo creo que también de alguna forma les aplica a ellos. No suelo ser profeta de calamidades, no es mi estilo, pero analizando nuestra cultura, a mí me parece encontrar varios síntomas de una cierta descomposición social y cultural. Y lo que es peor, ya no nos damos cuenta de ello. Es una sociedad, la nuestra,
y obviamente me incluyo yo, es una sociedad que está anestesiada, que no se da cuenta, o por lo menos que no reacciona. El Papa Francisco, el viernes, creo que fue 31 de marzo, daba un mensaje precioso, no recuerdo qué fecha fue, pero en el mensaje de la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro de hace unos días, él mencionaba algo de esto en su discurso y decía que es precioso. Si no lo escuchaste, o incluso si lo escuchaste, te recomiendo que lo releas. Es una joya de meditación y de mensaje. Dice el Papa: no nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Yo estas ideas que te estoy compartiendo las traía desde hace varios días, pero cuando escuché esto del Papa, dije, pues quizá no ando tan perdido, ¿no? Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. No hemos despertado, etc. Y te comparto otro texto. Al final del mismo te diré de dónde es y estoy seguro de que te vas a sorprender. Dice: jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico, y sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria, y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Mientras el mundo siente con tanta viveza su propia unidad y la mutua interdependencia en ineludible solidaridad, se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por la presencia de fuerzas contrapuestas. Persisten en efecto todavía agudas tensiones políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, y ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Se aumenta la comunicación de las ideas, sin embargo, aún las palabras definidoras de los conceptos más fundamentales revisten sentidos harto diversos en las distintas ideologías. Por último, se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y a compaginarlos con exactitud al mismo tiempo con los nuevos descubrimientos. Es un texto bastante profundo y no me vas a creer, este texto es de 1965, forma parte de los documentos del Concilio Vaticano II. Y si eso se decía ya hace 50 años, 55 años, ¿qué no se podrá decir ahora? Tenemos muchísimos medios que mejoran la vida, pero también es cierto que nunca había habido índices tan altos de depresión. Y en todo esto, en todos estos males del mundo, por así decirlos, sin excepción, todos tenemos parte, por acción, por pasividad o por omisión. Recuerda que ninguno de nosotros y ninguna de nuestras acciones son insignificantes. Y a continuación, lo primero que quiero hacer después de esta introducción es un análisis. Un análisis en el que te presento síntomas de decadencia de la sociedad y de la cultura. Es un análisis muy personal, discutible, obviamente. Estamos moviéndonos en el campo de las opiniones, pero trato de sustentarlo. ¿A qué me refiero con síntomas de decadencia social y cultural? No pretendo hacer una lista exhaustiva ni detallada, ¿no? Solo menciono algunos de esos graves síntomas de descomposición que yo veo en un contexto, como decía antes, de reflexión espiritual. Y antes de entrar a esa lista de síntomas, que no son muchos, me gustaría aclarar un concepto. La Iglesia, creo que en el Concilio Vaticano II, no recuerdo exactamente si fue ahí, pero acuñó un término que es estructuras de pecado
O sea, ya no se habla solamente de pecados personales o de un grupo, sino que se habla de situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, que son expresión y efecto de los pecados personales. Es decir, son pecados sí, siempre personales, pero que están tan arraigados, tan extendidos, que ya constituyen una estructura. Entonces es un concepto muy, muy fuerte. Y ese concepto lo encuentras en un documento que se llama el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 400. Bien, ¿cuáles son los síntomas que yo percibo de decadencia de nuestra cultura? En primer lugar, lo que San Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte, es decir, una falta de respeto básico por la vida, no solo la vida humana, también la vida de la naturaleza, pero particularmente la vida humana. Y en este campo hay distintos apartados. En primerísimo lugar, el aborto. Yo sé que a lo mejor ya escuchas la palabra aborto y dices otra vez el aborto, ¿no? El aborto ya se ha vuelto un lugar común, un tema bastante mencionado, pero a eso me refiero antes, ¿no? No podemos acostumbrarnos a que, según las cifras de la OMS, en el año 2014 había una estadística de 56 millones de abortos por año, tanto legales como ilegales. 56 millones, que no te suene nada más a número. Es 2 veces la población de la Ciudad de México. Es por mucho la población de varios países del mundo. Y yo mismo ya a lo mejor estoy tan acostumbrado a escuchar el tema del aborto que quizá ya no me llama tanto la atención, pero te comparto 2 cosas que me sucedieron hace poco. Una de ellas, y que me hicieron cobrar más conciencia. Escuché en un podcast de unas chicas que se llaman Aliadas, el podcast se llama Aliadas, está disponible en Apple Podcasts y creo que también en Google. Y ahí presentaban el testimonio de una chica que había abortado. Y ella contaba cosas tremendas de su experiencia. Dice que el día que iba a hacerse el procedimiento, lo hizo en su casa, le dieron una pastilla, ella se la tomó por la mañana y pues veía que no sentía nada, no había ninguna manifestación. Entonces se tomó otra pastilla de las mismas y pues ahí ya empezó a sentir efectos. Dice que le dieron ganas de ir al baño y bueno, pues sucedió lo que tenía que suceder, pero lo dramático, y como ella lo cuenta, dice, no podía levantarme del baño y duré horas ahí porque no quería ni ver ni nada más, ¿no? No te digo más detalles porque pues es bastante grotesco. Entonces a mí eso me hizo pensar mucho, ¿no? Además de la película que seguramente muchos de ustedes vieron recientemente, de Inesperado, Unplanned, pero ese elemento, aunado al segundo que te iba a contar, fueron los que me hicieron cobrar particular conciencia del horror que es el aborto. Y es que supe de una chica que yo conozco, una chica joven, que quedó embarazada de su novio. Y esta chica, pues una chica de valores, bien formada, etcétera, buena chica, pues decidió también abortar. Y abortó con una ligereza, tomó la decisión y seguía en la vida como si nada. Como si nada. Evidentemente, y pues, no es que se lo desee uno, pero en algún momento pues ella va a experimentar o va a cobrar conciencia de ese hecho y pues le dolerá horrores como les duele a todas, ¿no? Pero esos 2 hechos me hicieron pensar qué tremendo que una madre pueda matar con tanta ligereza, con tanta superficialidad a su propio hijo. ¿Sí? Y cuando tú dices, y esto lo multiplicamos por 56 millones en el mundo al año, pues como que cobra otras proporciones. El aborto es uno de esos elementos de la cultura de la muerte, quizá el más fuerte, ¿sí? Que está tan arraigado en nuestro mundo. Un segundo elemento de la cultura de la muerte, estamos hablando, yo vivo en México, y los homicidios dolosos.
El año pasado hubo 34.582 homicidios dolosos, según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y esto ya no nos dice nada. Estamos tan acostumbrados. ¿Sí? Se ha perdido el mínimo respeto a la vida. Ahora te matan por quitarte lo que sea, lo que sea. Antes era impensable. Viví en Irlanda y me comentaba un amigo que hace, pues no sé, 15 años, Irlanda es un país más pequeño, pero independientemente de eso, cuando había un homicidio doloso, aquello era noticia nacional durante semanas. Uno. Y aquí tenemos 34.500 al año, ¿no? E insisto, nos hemos acostumbrado a ello. Otro elemento de la cultura de la muerte, la eutanasia, el no valorar la vida de los ancianos o de los enfermos o del que está sufriendo. No saber que esa vida sigue teniendo un valor, ¿no? Porque hemos caído en un pragmatismo que si la vida no produce, entonces pues hay que eliminarla. Pero no solamente me refiero en el respeto a la vida, no solamente me refiero al quitar la vida, aborto, eutanasia, homicidios, etc. También en el darla, ¿no? El generar seres humanos en laboratorio. No todas las técnicas de fecundación asistida respetan el plan de Dios sobre la vida humana. Algunas sí, pero no todas. No todas también. Nos queremos convertir en dioses. Otro elemento, la llamada eugenesia, el querer elegir las características físicas de mi hijo, que tenga ojos verdes, que tenga esto, que tenga lo otro, ¿no? Falta de respeto a la vida. Y hay una lógica en todo esto, hay una lógica en la devaluación de la vida. Y te lo voy a explicar después. Si Dios no es el sustento de todo, incluso los valores más sagrados, se devalúan, pierden su valor. El valor más sagrado naturalmente, que es la vida, se devalúa si no tiene a Dios como sustento. Un segundo gran síntoma de esa descomposición, una desfiguración de la masculinidad y la feminidad, una pérdida de identidad de lo que es el ser humano en su naturaleza, en su distinción, ¿no? Y aquí entra todo lo que es la ideología de género, el querer hacer creer a los niños que el sexo se escoge, que tú puedes decidir lo que tú quieras ser, que hay múltiples opciones y que las puedes ir cambiando, con lo pernicioso que llega a ser eso. Dentro de esta desfiguración de la masculinidad y la feminidad también está un pansexualismo. Pan significa todo, o sea, un pansexualismo, un sexualismo que está presente en todas partes, un pansexualismo promiscuo que degrada a hombres y mujeres y que implica una banalización, una trivialización de algo que es sagrado, que es la sexualidad humana. La sexualidad humana no es algo malo, es algo sagrado que Dios dispuso para que vinieran a la existencia nuevos seres humanos. No es malo, y ni siquiera el placer. Yo tengo toda una charla sobre este tema, sobre la belleza de la sexualidad humana, ¿no? Es de lo más grande que tiene el hombre, pero se ha banalizado, se le ha quitado, se le ha intentado, y no solamente intentado, se le ha desprovisto de su valor, de su belleza. El sexo es omnipresente. Te lo ponen hasta para anunciarte unos chicles, ¿no? Te ponen a una chica ahí muy sensual o lo que sea. Mi papá hacía una broma desde hace muchos años cuando veíamos algún comercial donde salía una chica ahí anunciando algún auto y decía, oye, ¿y la chica vendrá con el auto o cómo funcionará la cosa? ¿No? Y hay también, dentro de esto, dentro de ese pansexualismo, una promiscuidad sexual espantosa. Ahora ya tener relaciones sexuales está a la orden del día y ya no tiene ningún valor y te acuestas con el que quieras o con la que quieras sin conocerlo, ¿no? O por amores malentendidos, etc. Es todo un tema, no me meto en ello, pero dentro de esto de la falta de identidad,
de lo que es el varón, lo que es la mujer, lo que es su complementariedad, lo que es la sexualidad humana, hay muchos vicios, ¿no? La mujer que es convertida en objeto sexual, a veces con su propia connivencia, con su propia aceptación tácita. La mujer a veces se presta para eso, ¿no? Dentro de esto entra también el culto al cuerpo, con el olvido del espíritu. Nada más pregúntate cuántos gyms hay a tu alrededor. Y no es que el ejercicio esté mal, no, claro que no, ese es el punto. Lo que sí está mal es el narcisismo, el querer tener a toda costa un cuerpo ideal, entre comillas, porque ese es el ideal que te propone la cultura. Si no tienes tales medidas, si no te ves así, si no tienes estómago de lavadero, había un padre que decía, yo no tengo estómago de lavadero, yo no lavo los calcetines aquí, yo los seco, los pongo a secar aquí, ¿no? Porque tenía su pancita. Pero bueno, el narcisismo, ¿no? El culto a la imagen, con lo que eso conlleva. ¿Cuántos traumas, cuántos desórdenes, cuántas faltas de aceptación de sí misma, desórdenes alimenticios, el bullying que todo esto conlleva, ¿no? Por una desfiguración de lo que es la masculinidad, la feminidad, incluida su corporeidad, que tú eres bello aunque tengas las medidas que tengas, ¿sí? Otro elemento dentro de esta pérdida de identidad de la naturaleza humana, ¿no? El rechazo al envejecimiento, que el botox, que las cremas para las arrugas, que el teñirte las canas, que no sé qué, querer evitar el envejecimiento, o los síntomas, o querer esconder, querer disfrazar los síntomas del envejecimiento, ¿no? También es algo en cierta forma antinatural y porque la cultura te lo quiere imponer. Hay otro tema, lo toco muy superficialmente, pero ese ataque a la vocación esencial de la mujer y del varón de ser madre y padre. Y no me refiero nada más a madre biológica. Todo varón, incluso el sacerdote, por eso nos llaman padre, todo varón tiene que ser padre, tiene que ser figura paterna, tiene que proteger, tiene que proveer, tiene que cuidar, tiene que conquistar. Toda mujer tiene que ser madre, tiene que acoger la vida, tiene que ser tierna, tiene que cuidar, tiene que alimentar, tiene que hacer sentir bien y cómodo y feliz a los demás en donde esté ella, ¿no? Son elementos preciosos del ser varón y del ser mujer. Hace no poco, una chica que conozco publicó un meme, una foto o compartió, que decía, ropa para mí sí, ropa de bebé no. Qué triste que haya quien piensa que el ser madre te va a quitar algo, ¿no? El ser madre va a ser una fuente de realización enorme para quien esté llamado a hacerlo. Hay también quienes no están llamados a ser madres biológicas, las religiosas, etcétera, o personas que no puedan tener hijos biológicos. Pero todo varón y toda mujer estamos llamados a ser figuras paternas y maternas. La paternidad golpeadísima, ¿no? Un ejemplo, las caricaturas de Bart Simpson, por no mencionar muchos otros. ¿Qué necesarias son las figuras paterna y materna para el sano desarrollo de los niños? Ese es el segundo síntoma, por así decirlo, que yo veo de descomposición cultural y social. Tercero, destrucción del concepto mismo de matrimonio y de familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ya existen varios tipos de familias, ¿sí? No voy a entrar en ellas, pero ya existen las que son, pues, o más de dos papás, o más de dos mamás, ¿no? Ya hay una cantidad de mezclas, ¿no? Pero no solamente eso, también las uniones informales sin matrimonio que no ofrecen una estabilidad emocional y ambiente para el crecimiento sano de los hijos, ¿no? Hogares monoparentales por falta de ese compromiso estable de base
que es el matrimonio, que está relacionado con lo que decíamos antes, con esa promiscuidad sexual, en la cual, pues como siempre, la que más pierde es la mujer, porque es la que lleva al niño en su seno, por lo general, es la que más pierde, ¿no? Un cuarto elemento, un cuarto síntoma que veo de descomposición a nivel global, ese maltrato al planeta, con consecuencias devastadoras como el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Un quinto síntoma, un materialismo y un consumismo desenfrenado, del que, insisto, a lo mejor yo también soy víctima, ¿no? Yo soy cliente distinguido de Amazon, trato de moderarme siempre, de reflexionar en lo que voy a comprar, pero siempre está ese gusanito que te está empujando a comprar y a comprar y a comprar, ¿no? El hecho de que tengas una vida económica holgada, un cierto bienestar o incluso riqueza material es una bendición. Es una bendición. El dinero no es malo, ¿no? Pero si Dios te ha dado bienes, es para que tú los destines a la utilidad común, que no significa salir a la calle y regalar tu dinero, no, significa poner tus bienes a producir para hacer el bien inteligentemente a la sociedad, generar empleos, generar empresas, generar bienestar para los demás. Y el hecho de que los tengas no te da derecho a despilfarrar. No porque tengas muchísimo dinero ya te vas a gastar lo que tú quieras en lo que sea, ¿no? También hay una moderación, hay una sobriedad. Conozco familias de gran bienestar económico que viven muy sobriamente, viven con cierto bienestar, pero muy sobriamente, sin excesos, ¿no? Hay un salmo precioso que dice: aunque vuestras riquezas crezcan, no les deis el corazón. Y aquí entran tantos excesos, ¿no? Imagínate 220 millones de pesos, perdón, 220 millones de euros por un jugador de fútbol que se va a otro equipo. Tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que se paguen 220 millones de euros por un jugador cuando hay lugares de la tierra donde aún no hay agua potable? ¿No? ¿Qué excesos, a qué excesos llega ese materialismo? Bien, esos son los síntomas que yo veo. Podrían ser más, insisto, no es una lista exhaustiva, pero si esos son los síntomas, ¿cuál es la causa? Pues yo todo este tema del virus me ha hecho pensar mucho, ¿no? El virus del COVID-19 es real, es un virus biológico, pero me lleva a pensar en otro virus, también muy real, un virus silencioso, un virus altamente contagioso, un virus que tarda en incubarse. Me refiero al virus del neopaganismo. ¿Qué es eso? Es el ateísmo práctico, que se da no solamente en los ateos declarados, en los sin religión, pero también se da en muchísimos católicos bautizados para quienes Dios no es el centro de su vida, es más bien como un satélite de su vida, ¿sí? Para mí, la causa de todos esos síntomas mencionados y de todos los demás que puedan existir es una pandemia espiritual causada por un virus que lleva ya bastantes años instalados en nuestra cultura. Dice el Papa en ese mismo discurso: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Y luego dice, muy interesante, nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Quienes no lo escucharon deben saber que el Papa hacía esta meditación basado en el pasaje del Evangelio en el que van los apóstoles en la barca, se desata la tempestad y Cristo está durmiendo. Entonces por eso el Papa dice, nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Es decir, a Cristo. Lo hemos dejado dormido. ¿Cuáles son las consecuencias del olvido de Dios?
Lo que dijimos antes son síntomas, pero ¿cuáles son las actitudes o los frutos inmediatos del neopaganismo? ¿Cuáles son las actitudes o esos frutos, por así decirlo, no es la palabra adecuada, pero que subyacen a todos esos síntomas mencionados antes? Menciono 4 y están interrelacionados entre sí. Una primera actitud, un primer resultado de ese neopaganismo es la idolatría. Una vez leí una frase del Papa Benedicto XVI, no sé si la dijo ya como Papa o todavía como cardenal, y no he encontrado la cita, pero se quedó conmigo esa frase. Él decía algo así: el que rechaza a Dios no se vuelve ateo, se vuelve idólatra. El que rechaza a Dios no se vuelve ateo, se vuelve idólatra. ¿Por qué? Esto ya es análisis mío. Porque va creando sus propios dioses. El hombre tiene esa necesidad de algo a quien agarrarse. Y cuando no lo hace de Dios, busca a qué agarrarse. Entonces va creando sus propios dioses. Nosotros tenemos muchos ídolos, ¿no? Los que ya mencionamos en los síntomas, pero otros. El trabajo se vuelve un ídolo. ¿Qué horarios tienes tú en tu trabajo? Por gusto, no necesariamente por obligación, por gusto o por decisión personal. El ídolo de la diversión, del entretenimiento, que ahora lo tenemos por todas partes. ¿Sí? Y entre ellos el fútbol, ¿no? El fútbol se ha vuelto un ídolo. Se ha vuelto un ídolo. Y ahora que en toda esta situación llegaba alguno de los mensajes, mencionaba eso, ¿no? De cuántas cosas nos hemos visto desprovistos en esta situación. Y nos ayudan a reflexionar. El fútbol se acabó, ¿no? El fútbol se acabó. El celular se vuelve un ídolo. Y yo también soy víctima de ello. Esta mañana pensaba yo, ¿cuántas cosas puedo hacer con mi celular? Puedo hacer pagos, puedo hacer transferencias, puedo averiguar lo que yo quiera de información, puedo ver la televisión, puedo nivelar una mesa, puedo organizar mi día, puedo conocer el clima, o sea, todo lo que ustedes saben. Y ese celular se vuelve un ídolo y te hace sentir a ti como Dios, porque sentado puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Tienes grandes posibilidades. Y el sentimiento de sentirte Dios es espontáneo. Y si no tienes un contrapeso espiritual que lo equilibre, pues ya sabes lo que pasa. El ídolo de las marcas de ropa o de artículos. Hay un evangelizador australiano que se llama Matthew Kelly, y él menciona en una charla, dice, en la antigüedad, ¿quiénes se marcaban? Se marcaban los esclavos, se les marcaba con un tatuaje, o se marcaban también, y al día de hoy también se marcan los animales, ¿sí? ¿Para qué? Para indicar pertenencia, ¿no? Y ahora que tú traes marcas, ¿quién pertenece a quién? ¿La marca te pertenece a ti o tú le perteneces a la marca? Si tú no traes una cierta marca, sufres. Cuidado. Esos son algunos ídolos. Una segunda consecuencia de ese ateísmo práctico, de ese neopaganismo, es una perspectiva horizontalista, es decir, solamente natural, nada vertical, ¿no? Exclusión de referencias a Dios, privada de la trascendencia. Dios y la vida futura, el alma, la interioridad, la eternidad, ya no te dicen nada. Todo lo analizamos con un enfoque humano o natural, empírico. Aquí entra la deificación de la ciencia y la tecnología. A todo queremos dar soluciones técnicas o tecnológicas, científicas, ¿no? Es una perspectiva horizontalista que nos lleva también a absolutizar cosas que en sí son muy relativas. Un tercer fruto o consecuencia del neopaganismo o expresión del neopaganismo, que está relacionado con lo anterior, es la autosuficiencia. El hombre se siente capaz de todo. Entonces no necesita un salvador. Todo lo conquisto con las fuerzas humanas. Y ya
cuánta publicidad, cuánta literatura existe, la voluntad de poder, ¿no? Tú puedes hacerlo, tú lo haces, tú lo consigues. La que me encanta es la de tú lo decretas. Es una payasada eso de tú lo decretas, pero bueno, tú controlas todo, ¿no? Esa autosuficiencia. Y si una lección nos ha dejado todo este tema, es la conciencia de vulnerabilidad, de fragilidad, de impotencia, ¿no? El Papa dice en el mismo discurso, el comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solos nos hundimos. Y el cuarto resultado, la cuarta expresión de ese ateísmo práctico o neopaganismo, la debilidad humana. Somos muy débiles. Y esto está relacionado con frivolidad, con superficialidad, con la ligereza que propicia un vacío interior tremendo. Hace unas semanas escuchaba una charla de Monseñor José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián en España, y me encantó lo que decía. Él decía que su madre pues, le tocó vivir la guerra en España. Y él decía que los tiempos duros generan personas fuertes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, te curtes. Las personas fuertes generan tiempos buenos. ¿Sí? Los tiempos buenos, los tiempos de bonanza, los tiempos de bienestar, que no es malo, pero que a veces te baja la tensión espiritual, los tiempos buenos generan personas débiles. Y las personas débiles generan tiempos malos, culturas corrompidas. Y hoy en día vivimos una gran debilidad en la humanidad de cada uno de nosotros. Hace poco me encontré una fotografía de una escultura que se la voy a mostrar por aquí y dice, el título de la escultura es La escultura que representa el vacío del alma. Qué impresionante. Y es también un signo de nuestros tiempos. Me llamó la atención y la guardé. Ve tú un día entero la televisión nacional, ¿no? O internacional también. Es idiotizante y tiene un rating increíble, ¿no? La frivolidad que hay detrás de ciertos programas de televisión, que si usas calzones rojos o amarillos en la víspera de Año Nuevo y tú escuchas a todo mundo haciéndolo, dices, no puede ser, ¿no? No solo eso, además de ser frívola, promueve indirectamente al menos una cantidad de antivalores. Analiza tú los programas televisivos: infidelidad matrimonial, promiscuidad sexual, drogadicción, aborto, violencia, vida insustancial, veleidosa, etc. Bien, esos son los 4 rasgos que provoca el neopaganismo, el ateísmo práctico. Y tú podrías decir, bueno, ¿y dónde entro yo? ¿No? Pues la verdad es que todos somos artífices de nuestra cultura, ¿no? Nadie es insignificante ni carece de responsabilidad. ¿Quieres escuchar dónde entras tú? ¿Ok? Pues como te dije al inicio, es probable que algunas de las cosas que voy a decir te incomoden, pero pues si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿O para qué me ven en este caso? No, les agradezco que me vean, agradezco su atención. ¿Cómo entro yo? ¿Cómo participo yo en la cultura? Por acción, ¿no? Unas preguntas. ¿Tú ves series de violencia? ¿O dejas a tus hijos jugar videojuegos violentos? ¿Ves programas de televisión totalmente frívolos, insustanciales, superficiales? ¿Contribuyes a la frivolidad en las redes sociales con lo que publicas? ¿Consumes pornografía? ¿O la recibes en tus chats de amigos de la generación? ¿Eres pudoroso o pudorosa en tu forma de vestir? ¿O promueves lo sexy? ¿Has pensado lo que significa la palabra sexy? Sí, es un adjetivo inglés, es decir, para el sexo o relacionado con el sexo, ¿no? Me gusta mucho contar a las chicas, les cuento la historia de un papá
pues ya ven cómo las niñas a veces se juntan, cuando van a una fiesta, se juntan en la casa de una para arreglarse y luego ya el papá las lleva y las recoge. Entonces, cuando las niñas estaban listas, el papá las dijo que subieran a la camioneta, esto pasó en Ciudad de México, y se subieron a la camioneta y el papá las llevó a la zona roja y les dijo, ánimo, ¿se pueden bajar? Las niñas estaban así como, ¿what? ¿No? Y el papá les dijo, pues miren cómo están vestidas ellas y cómo están vestidas ustedes. No hay ninguna diferencia, ¿no? Dice, yo les aseguro que en un ratito no faltará quien las busque, ¿no? Y las niñas no hallaban dónde meterse. Pero así es, convivimos con esto, ¿no? ¿Tú crees y transmites en tus conversaciones que tener sexo fuera del matrimonio no es un problema? ¿Sí? Eso es un caldo de cultivo para el aborto. Y eso es un caldo de cultivo para hijos sin familias estables, ¿no? ¿Cantas? ¿Te sabes de memoria? Esto se lo digo mucho a los chavos. ¿Y bailas canciones de reggaetón? Canciones que denigran a la mujer, que hablan de ella como objeto sexual, ¿sí? Si tú haces todo esto, tú promueves con tus acciones esa cultura, ¿sí? ¿Pagas objetos a sobreprecio solo por la marca? No digo que no compres cosas buenas y de calidad, ¿no? Había un padre que me enseñó un principio que decía, se acaba de morir el padre, Dios lo tenga en su gloria, yo lo quería mucho, y él decía, el que compra barato, compra a cada rato, y tiene razón, ¿no? Entonces no digo que no compres cosas de calidad y buenas, pero equilibrio. El otro día fui a comprar una chamarra y andaba viendo distintas chamarras, y había una que era un pedazo de tela delgadita, pero como tenía la marca tal, ¿no? 5,000 pesos. 5,000 pesos, ¿no? Un pedacillo de tela solo porque tiene un animalito aquí, sea cocodrilo, sea caballo, sea pingüino, sea perro, ¿no? Ya por eso va a valer 4,000 pesos. Algo cuyo valor de producción no sobrepasa los 150 pesos, ¿sí? Y tú los pagas. Hay que aprender cuando compras calidad y también cuando te estás excediendo. Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Yo les digo a los chavos también, pagar 20,000 pesos por unos tenis es un acto inmoral. En primer lugar, es una ofensa a tu intelecto, porque estás desperdiciando tu dinero. Y en segundo lugar, es una ofensa al pobre que no tiene para comprarse una medicina. No te compres unos tenis que te cuesten más de 1,500 o 2,000 pesos y ya es mucho, ¿no? O 50,000 pesos por una bolsa, solo porque es no sé qué, de piel de quién sabe qué cosa. ¿Eres moderado y sobrio en tus compras? Señora, ¿cuántos pares de zapatos tienes en tu armario? ¿No? ¿Compras el jersey favorito de tu equipo, el de la nueva temporada, por 150 euros en el estadio del equipo? Solamente porque estás ahí y porque es el nuevo. Un jersey que, de nuevo, su valor de producción no supera los 10 euros, ¿no? Cuando mucho. ¿Andas a la casa del último modelo de teléfono cuando el que usas tiene prácticamente las mismas prestaciones y bien lo podrías usar varios años? Esas son solamente algunas preguntas en las que puedes analizarte para ver si tú colaboras a esta cultura por acción y por omisión. ¿Haces contrapeso espiritual al embate del mundo con una vida espiritual sólida? ¿Alimentas tu alma con medios sólidos? ¿Te esfuerzas por vivir tu fe católica dentro de tus limitaciones íntegramente, en todas sus dimensiones? Si eres católico, ¿vas a misa regularmente los domingos? No. A veces tenemos más que ver con los males del mundo de lo que pensamos, ¿no? Obviamente, muchas de las cosas que yo he mencionado son buenas, no es que sean malas. Dios nos las ha regalado y el hombre las ha producido con la inteligencia y con los dones que Dios le ha dado. No estoy condenando ni el bienestar ni la tecnología. Bienvenidos sean y bendito sea Dios por dárnoslo. El problema está en que cuando Dios no es el centro de tu vida, lo demás se vuelve un ídolo. Hay una frase del Evangelio que me encanta. Cristo dice, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando Dios no es el centro de tu vida, haces agua por todas partes. Toda tu vida se desacomoda, ¿sí? Y qué cierto es esto,
¿no? Y el problema, como decía, no son solo los males, sino la aceptación tácita y la convivencia con ellos. El acostumbrarnos y ver todo esto como normal. Bien, ese es el análisis. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué te quiero sugerir? Dice el Papa, tú nos llamas, Señor, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. Es el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. ¡Qué belleza! Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti. ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? Te digo cuál es mi miedo. Hace unos días leía otro de esos mensajes que han llegado y decía quien lo escribió, decía, yo no quiero volver a la normalidad. No a la normalidad asfixiante en la que estaba viviendo, ¿no? ¿Qué intuición? Qué intuición para darse cuenta de que el ritmo de vida que llevábamos no es sano, de que el estilo de vida que llevábamos no es sano. Hay un testimonio muy, muy bonito de un arquitecto que se llama Bosco Gutiérrez Cortina. Él está en YouTube, si quieres búscalo. Es un video antiguo, entonces la calidad del audio y del video no son excelentes, pero se pueden seguir con facilidad. Y él estuvo secuestrado, él cuenta su testimonio, estuvo secuestrado 9 meses en un cuartito de 3 por 1,5 metros. Y él cuenta toda su experiencia y cómo sobrevivió y tal. Y cuando él estaba secuestrado, lo filmaban para mandar mensajes a su familia, comprobando que él seguía vivo. Y su esposa los guardó. Bueno, pues él salió adelante de ese secuestro y cuenta, en ese mismo testimonio, cuenta que tiempo después, un día estaba él en su oficina ya a altas horas de la noche y su esposa le llamó y él le dijo, oye, estoy ocupado en una reunión y no sé cuánto y tal. Y colgaron y al rato que llega a la casa, la esposa lo estaba esperando. Ya saben ustedes cómo se ponen, ¿no? O sea, esas que no quieres ni llegar a la casa. Entonces, la esposa lo estaba esperando y nada más le dijo, siéntate. Y le encendió la televisión y le puso el video de cuando él estaba secuestrado. Y no me acuerdo exactamente lo que le dijo, pero era algo en estos términos. Le dice, mira, ese hombre que estaba secuestrado es más libre y más feliz que tú ahora. Es decir, la experiencia que él había tenido y el salir de esa experiencia no le había evitado el volver a como era antes. Así es el ser humano. Entonces, ¿qué nos espera después de todo esto? A mí me daría temor volver a como estábamos antes. Y creo que hay una alta probabilidad de que así sea. Hay un texto fortísimo de la Sagrada Escritura, no te lo voy a leer aquí, pero te voy a decir la cita para que terminando la leas, y sé que ahí vas a ir de curioso a leerla, porque entonces siento que es fuerte. Proverbios 26:11. Proverbios 26:11. Anótala y léela. ¿No? Que una experiencia tan fuerte como esta, que nos ha sacudido tanto, no nos deje iguales, ¿no? ¿A qué te invito yo? A que hagamos todo lo posible por vivir una conversión sincera como sociedad. Y esa conversión empieza como individuos. Y no solamente me refiero a hacer buenos propósitos fincados en nuestra buena voluntad. Esos duran poco, ¿no? Vuélvete a Dios. El Papa dice en el mismo texto, Señor, tú nos diriges una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente, convertíos, volved a mí de todo corazón. Entonces, comienza por ti. Vuelve a la espiritualidad de tu fe, pero una espiritualidad sólida. Vuelve a ir a misa, confiésate, con esos 2 elementos tan sencillos, ¿no? Empieza por tu familia, con ese testimonio, y comiénzalo ya hoy. Vive estos días santos santamente. Me decía una chica que me mandó un mensaje, me dice, padre, ¿por qué ya la gente se desentiende tanto de la Semana Santa? ¿No? Aparte de que no hay actividades, y bueno, en estos días pues hay menos actividades por las circunstancias, pero una Semana Santa ordinaria, pues simplemente cesan las actividades, pero poca gente capta, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, pues me quedó grabadísimo un día
que estaba yo en un Viernes Santo y estaba jugando y haciendo relajo, y mi mamá me dijo, el Viernes Santo no es un día de diversión. Al día de hoy me acuerdo. Un niño puede jugar, para un niño jugar es su elemento natural, pero me quedó grabadísimo eso, ¿no? El Viernes Santo no te pongas a ver series. El Viernes Santo no te pongas a escuchar música. El Viernes Santo guarda silencio, ¿sí? Dispón un ambiente interior y un ambiente exterior en tu casa para meditar lo que estás viviendo, ¿sí? Participa en los oficios por internet, por las transmisiones que se hacen en vivo, etcétera, ¿no? Todo esto que nos está sucediendo no es castigo, no es reprimenda, no es lección por parte de Dios. Él no es un tirano, un psicópata que goza con el sufrimiento de sus hijos. Dios es el Padre perfecto, ¿sí? Y termino con una invitación a la esperanza, ¿no? No se trata de quedarnos con un tono negativo, ¿no? Pero tampoco te voy a dar una motivación barata. Ay, esto va a pasar, nos va a ir mejor, vamos a estar bien. No. La realidad es que también hay que ser optimistas. Siempre es mucho, pero mucho mayor el bien que el mal, ¿no? Hay mucha más gente sana que gente enferma, ¿sí? Pero no podemos negar también el mal que hay. Y te invito, como decía, a la esperanza, a esa esperanza que es una virtud sólida, que es una actitud vital del cristiano y que consiste en esa certeza vital, o sea, una certeza de vida, una certeza vital en qué? Uno, en el amor indefectible de Dios por cada uno de sus hijos, en certeza en la fidelidad de Dios, certeza en que su misericordia siempre está ahí para mí, que me perdona todo, certeza en que no me sucederá nada que Él no permita y que siempre me dará las gracias, ¿no? Para enfrentar lo que tenga que enfrentar, certeza en el poder que Él tiene para redimirlo todo, para transformar las situaciones más oscuras como la misma muerte en vida, que es justo lo que estamos celebrando estos días, ¿no? El mal en ninguna de sus formas tiene la última palabra. Es justo eso lo que celebramos, la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Hablaremos más sobre ello el sábado, Dios mediante. Y un favor, un paréntesis ya para cerrar, si comentas algo de esta plática, no lo hagas, por favor, en tono simplista. No digas, dijo el padre que el coronavirus es causado por el aborto. No, por favor, no. A veces somos demasiado simplistas en la forma de tratar los asuntos. No es eso, no he dicho nada por el estilo, no. Hay que entenderlo en un contexto. Y termino con un texto precioso del libro de Oseas, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Hago una aclaración para entender una frase antes. Ahí habla de los caballos. El domingo pasado meditábamos en Cristo que entra a Jerusalén montado en una burra. En tiempos antiguos, Moisés, etcétera, el burro era el animal que usaban los príncipes. Pero después, en el tiempo de los reyes, cuando el hombre se volvió, en cierta forma, tendió a la autosuficiencia, se habla de caballos, y el caballo representaba el poder humano, el poder de los ejércitos. Y el hecho de que Cristo entre en una burra quiere decir hay que volver a los orígenes, hay que volver a la humildad del poder de Dios y no el poder humano. Y hay una frase aquí que habla de eso, por eso te lo expliqué antes. Dice así el texto: Conviértete, Israel, al Señor tu Dios, pues caíste por tu culpa. Preparaos las palabras y convertíos al Señor. Decidle, quita toda iniquidad, acepta lo que sea bueno, te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos ha de salvar, no montaremos a caballo, ni llamaremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos, porque en ti el huérfano haya piedad. Y luego Dios dice: Yo curaré su infidelidad, les amaré de buen grado, porque mi cólera se habrá apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como azucena y echará raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas tiernas y tendrá la belleza del olivo y el aroma del Líbano. Volverán a habitar a mi sombra, a cultivar el trigo, a florecer como la vid. Su renombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿de qué le servirán ya los ídolos? Yo le atiendo y le miro. Yo soy como ciprés lozano, es de mí de quien vienen tus frutos.
Quien sea sabio, que entienda y discierna estas cosas, el prudente que las entienda, que los caminos del Señor son rectos, por ellos caminan los justos, pero los rebeldes en ellos caerán. Hasta que nos volvamos a ver, que Dios te sostenga en la palma de su mano.